Este video es el resultado de nuestro análisis intercultural y de nostalgia para la clase de cultura audiovisual. Para este trabajo nos conectamos con Claudia Sosa, estudiante de comunicación de la Universidad de Piura, en Perú. Claudia tiene nuestro mismo grupo de edad y fue nuestro sujeto de intercambio intercultural. A través de una entrevista a profundidad, exploramos el papel de la nostalgia audiovisual en la construcción de la subjetividad. Y aquí salieron dos productos, Peter Pan Live Action y Los Backyardigans. El concepto central es de la nostalgia audiovisual, pero no cualquier nostalgia. Siguiendo la teórica cultural Slevana Boym, distinguimos entre nostalgia restaurativa, que idealiza el pasado sin cuestionarlo, y nostalgia reflexiva, que reconoce el paso del tiempo como irreversible y lo aborda críticamente. En este análisis veremos cómo ambas conviven en la experiencia de Claudia. Hola, mi nombre es Claudia Sosa y soy estudiante de comunicación de la Universidad de Piura en Perú. Yo he crecido en un asentamiento humano de Piura que se llama Chiclayito y es un lugar donde hay mucha comunidad. Para situar el análisis, primero debemos entender el medio social y cultural en el que creció Claudia. Eso es lo que los estudios de recepción llaman el contexto de la audiencia, el cual es un conjunto de condiciones materiales, tecnológicas y culturales desde las cuales una persona consume el contenido audiovisual y construye sus preferencias. Claudia creció en Chiclayito, un asentamiento humano de Piura al norte de Perú. Un lugar marcado por una vida comunitaria muy activa. Ella recuerda ferias de barrio, marchas con antorchas y sobre todo actividades de iglesia evangélica locales. Entonces, pues recuerdo siempre, por ejemplo, ferias o marchas con antorchas, cometas. Recuerdo actividades colectivas y también recuerdo mucho actividades de la iglesia, sobre todo de mi localidad. Lo que más recuerdo de mi infancia realmente es las actividades en la iglesia, porque participaba mucho ahí, actuaciones, cánticos. Había una liga infantil de la iglesia, entonces asistían muchos niños y yo recuerdo haber estado ahí, chocolatadas. Bueno, chocolatadas son como actividades de Navidad que hacen con los niños, les reparten juguetes por Navidad, les hacen como shows infantiles, ¿no? Eso es lo que más recuerdo de mi infancia. La familia fue el primer núcleo de sentido de Claudia, una estructura extensa con padres y abuelos como referentes de crianza. En cuanto a tecnología, la televisión fue el medio dominante y aquí aparece un concepto clave del artículo de Uribe Johnler sobre traducción cultural, la proximidad cultural. Los canales Discovery Kids y Disney Channel llegaron a Perú como productos del mercado hegemónico norteamericano, pero fueron apropiados desde un contexto cultural muy específico, que es el de una familia evangélica de un asentamiento humano de Piura. La televisión era lo que más accesible tenía, la televisión, y cuando ya empezó a salir un poco el internet, YouTube como que empecé a ver más tutoriales, ¿no? Los polinesios o cosas por el estilo. Entonces luego YouTube, pero principalmente televisión. Videojuegos no. Un dato importante para la dimensión intercultural es que Claudia tuvo la oportunidad de conocer Colombia y esa experiencia le permitió identificar diferencias concretas. Esto es lo que Stamhart llama la experiencia de múltiples proximidades, que es cuando uno reconoce diferencias culturales precisamente cuando se compara con otro mercado cultural cercano pero distinto. Bueno, tuve la oportunidad de conocer la cultura colombiana y diferencias culturales hay muchas, pero pues podría hablar de que quizá acá en Perú somos un poquito más reservados o más conservadores en ciertos aspectos tradicionales respecto a la familia quizá, o las formas de vivir. Cuando era niña, pues consumía música infantil y películas infantiles, Barbie, y el programa Discovery Kids, Disney Channel también, eran los programas que consumía, pero más como que contenido más infantil.
Recuerdo películas de niña, sobre todo programas como Disney Channel o programas como Discovery Kids, bueno, son canales, programas como Jorge el Curioso, Backyardigans, me marcaron mucho porque de verdad me hacían sentir que yo estaba en un mundo fantástico. Recuerdo mucho la película Peter Pan, recuerdo haberla visto de niña y me pareció tan real, a pesar de que no era un dibujo animado, era como un live action. Sí siento que se me hizo muy real. Claro, obviamente tocaba en la fantasía. Dos productos audiovisuales marcan la infancia de Claudia con una intensidad especial. Ambos son productos del mercado hegemónico anglosajón que circularon hacia mercados periféricos como Perú y Colombia. En términos del marco de Uribe y Youngblood, son ejemplos de flujo core, peripheral markets, productos de Disney y Nickelodeon distribuidos globalmente. Pero lo que hace interesante el caso de Claudia es cómo ella no recibió el contenido de forma pasiva. Y aquí entra el concepto de shareabilidad, pues Peter Pan y los Backyardigans tienen un punto altísimo en este, debido a que contienen contenidos universales, culturales, ya sea como un niño que juega, la amistad, las aventuras imaginarias, que trascienden completamente las fronteras y llegan tan profundamente a una niña de Chiclayito como una niña de Bogotá. Estaba en un mundo lleno de fantasía, de magia. Y yo realmente era como una experiencia inmersiva. Yo sentía que estaba en ese mundo, sentía que los Backyardigans eran mis amigos. Entonces era para mí muy mágico. Entonces cada vez que prendía la tele significaba estar en una experiencia inmersiva, ¿no? En este mundo mágico de los Backyardigans o de Lazy Town, cantar con ellos, Dora la Exploradora. Era como que sí, me conectaba mucho con ese mundo fantástico propio de un niño, ¿no? El segundo producto es Peter Pan del 2003 y aquí el fenómeno es aún más potente. Claudia no solo veía la película, la habitaba. Esto nos remite directamente al concepto de imagen del destino de Hudson y Richie y trabajan en el contexto del turismo fílmico. La pantalla construye un lugar y en este caso el país de nunca jamás, que es el que el espectador incorpora como real y deseable. Claudia no quería visitar el país de nunca jamás, quería que él viniera a visitarla. Y wow, yo recuerdo que yo creía que existía Peter Pan, entonces yo dejaba mi ventana abierta por si él se asomaba una vez y yo me dormía con mi gloss, era la niña y yo me dormía con mi gloss y trataba de dormirme linda por si entraba Peter Pan por mi ventana. O sea, así de marcada fue mi infancia con Peter Pan. Infancia, adolescencia, diría yo. El testimonio es extraordinario desde el punto de vista teórico, pues nos ilustra cómo el régimen escópico infantil opera sin separar la ficción de la realidad. La imagen de la pantalla no está simplemente al otro lado de la ventana, sino que se convierte en la ventana en sí misma. El mundo representado migra hacia lo doméstico y lo transforma. Llegamos al núcleo del análisis, pero antes de aplicar la teoría, escuchemos cómo Claudia define la nostalgia en sus propias palabras. ¿Alguna serie, película, canción o videojuego que te haga sentir nostalgia inmediatamente? Pero podría también hablar de canciones de BTS que me hacen recordar a mi adolescencia. Me da como nostalgia de mi época adolescente, canciones de BTS. Recordar también esa ilusión que a mí me daba conectar tanto con los personajes de BTS. Y me hace sentir, o sea, me hace como recordar esa versión quizá más ilusionada de mí, no sé cómo decirlo. Esta definición coincide con precisión con la nostalgia reflexiva desde Leonard Boyne. No es añoranza simple del pasado, sino conciencia de la propia transformación. Claudia no extraña solo el producto, también extraña la versión de sí misma que lo consumía. Esa es la dimensión subjetiva que nos interesa, la nostalgia como archivo del yo pasado. En términos de la industria de la nostalgia que analiza Hustler Forest, tanto los Backyardigans como Peter Pan actúan de manera completamente distinta a lo que él critica en productos como Stranger Things. Pues Stranger Things practica una nostalgia restaurativa, reproduce el pasado de forma acrítica como objeto de culto. En cambio, Claudia, al recordar Peter Pan,
Practica una manera de nostalgia reflexiva, pues se ríe de sí misma, reconoce distancia entre quién fue y quién es ahora. Y el mismo producto puede activar en ella modos de nostalgia distintos y también en todas las personas dependiendo del sujeto que lo habite. Con los Backyardigans, la inmersión operaba además a través del cuerpo. Claudia cantaba con los personajes, la imagen devenía experiencia total, sensorial y no solo visual. Cuando hoy vuelve a escuchar esa música, la reacción también es física. El videoclip con la canción y como que se me escarapeló el cuerpo, o sea, la piel como que se me hizo la piel de gallina porque me hizo recordar realmente lo mucho que me emocionaba en su momento. Entonces sí, no sé cómo se llama esa emoción, pero como que me dio esa euforia quizá, no sé. Ese momento que Claudia no logra nombrar exactamente es lo que los teóricos llaman el afecto nostálgico, que es cuando el cuerpo recuerda antes de que la mente lo procese. El producto audiovisual es literalmente un archivo somático del yo pasado. Un hallazgo adicional, la nostalgia no se activa solo por el producto, sino por el vínculo que lo rodea. En el caso de BTS, la emoción está anclada en su amiga hoy en España. BTS me hace recordar a mi amiga porque fue ella la que me hizo entrar a este mundo de ser ARMY. Entonces BTS me hace recordar a mi amiga, a mis momentos en el salón con ella cuando hablábamos de BTS y me hace recordarla. Ella ahorita está en España, entonces sé que está un poco lejos y me hace como recordarla, ¿no? Recordar también esa ilusión que a mí me daba conectar tanto con los personajes de BTS. Detengámonos en el fragmento de Peter Pan, cuando Claudia menciona la escena en que Peter Pan entraba por la ventana al cuarto de Wendy. Y este es un gesto que Claudia reproduce en su vida real, lo cual es una identificación imaginaria, que es cuando el sujeto se ve reflejado en la imagen y construye desde allí una versión de sí mismo, un deseo de ser alcanzado por ese mundo. Pero hay un segundo nivel que no podemos ignorar, y es cuando Claudia menciona que ella trataba de dormirse linda por si Peter Pan la iba a visitar. Y esto revela una temprana conciencia del cuerpo como superficie de representaciones, pues la niña se preparaba para ser vista o para ser elegida. Podríamos decir que este producto audiovisual instalaba códigos de género, como la chica que espera ser rescatada o visitada, códigos que tal vez Claudia podía haber desarrollado conscientemente en su adolescencia, no en su infancia. Esto conecta con lo que Hassler Forrest identifica en el análisis de Stranger Things. Los productos de la industria de la nostalgia no son inocentes. Aunque Peter Pan no es producto de nostalgia restaurativa en el sentido político que él critica, sí instala representaciones dominantes de género que el sujeto infantil incorpora sin distancia crítica. Es lo que el curso trabaja como estereotipos e identidades representadas. Y sin embargo, la nostalgia reflexiva hoy opera como contrapeso. Cuando narra ese episodio, Claudia se ríe y reconoce la distancia entre la niña que creyó y la adulta que analiza. Esa risa es evidencia de que el sujeto ha procesado el archivo nostálgico y lo reconoce con conciencia crítica. La pantalla fue el espejo y hoy Claudia lo mira desde afuera. El intercambio con Claudia nos permite aplicar directamente el marco de transducción cultural de Uribe Youngblood. Peter Pan y los Backyardigans son productos del mercado hegemónico anglosajón que llegaron a ambos contextos, tanto Colombia y como Perú. Pero lo que determina cómo fueron recibidos no solo el producto, sino la proximidad entre el mundo representado y el mundo vivido de cada sujeto. En ambos casos, el producto fue profundamente significativo, lo cual confirma su alta shareabilidad, pues sus universales culturales como la infancia, la amistad o la aventura supera la diferencia de mercados periféricos, y Claudia lo dice con claridad. Sí, yo creo que sí, sobre todo productos audiovisuales que logren como que abarcar valores universales. Eso es universal, o sea, cualquier país, o sea, cualquier, por ejemplo, un grupo como BTS que haya apostado a través de su producto audiovisual por mostrar el valor de la autenticidad, supongamos,
son valores universales, o sea, un chino, un ecuatoriano, un peruano, un colombiano, no sé, un puertorriqueño, le va a gustar la autenticidad y va a lograr conectar a través de ese valor. Si es un valor universal, yo creo que sí. Sin embargo, la diferencia cultural sí aparece en los matices de cómo cada sujeto habitó esos mundos. En Piura, la comunidad religiosa organizó la infancia de Claudia más estructuradamente. El acceso a Internet llegó después, la televisión fue más exclusiva por más tiempo. Eso hace que los Backyardigans tuvieran una presencia incluso más concentrada en su experiencia que en contextos colombianos urbanos con más oferta mediática temprana. Los productos audiovisuales construyeron en Claudia imágenes de mundos que no eran geográficamente reales, pero sí afectivamente reales. El país de Nunca Jamás o el mundo de los Backyardigans funcionaron como destinos imaginarios que organizaron los deseos de Claudia durante su infancia. Y eso es exactamente lo que el turismo fílmico busca en su dimensión más profunda, cómo una pantalla construye el deseo de habitar otros mundos. Lo que el caso de Claudia nos demuestra es que los productos audiovisuales de infancia no son neutrales, sino que son herramientas y tecnologías que permiten al sujeto construir su identidad, sus deseos y su forma de relacionarse con el mundo. Peter Pan y los Backyardigans no solo entretuvieron a Claudia, sino que le enseñaron qué es la fantasía, cómo debe sentirse pertenecer y cómo debe ser para ser elegida. Y la nostalgia audiovisual, entendida desde Boyne y Hassler Forrest, es siempre nostalgia de la propia subjetividad pasada. Claudia no extraña la película ni el programa en sí mismos, sino que extraña a la niña que creyó en mundos imposibles que dejaba a la ventana por si acaso. Esa es la dimensión más profunda del análisis. Los productos audiovisuales son archivos vivos del yo que fuimos. Muchas gracias.